Una semana llena de datos importantes en Chile y en el mundo. Hablaremos de Japón, de Europa, de Estados Unidos. Pero antes de empezar con el tema internacional, nos encontramos aquí con Roberto Silva para indagar acerca de las últimas novedades económicas que involucran a Chile. Buenas tardes, Roberto. Hola, Antonella, ¿qué tal? Bien, gracias. Hagamos un poco un recuento de qué pasó esta semana, cuáles son las implicancias para Chile con este nuevo escenario. Sí, bueno, la verdad que harta noticia esta semana. Como bien tú dices, lo primero es lo que respecta a Chile. Ayer tuvimos nuestra reunión mensual de política monetaria, en donde por 20ª vez la autoridad monetaria decidió mantener la tasa en 5%, de alguna manera disipando un poco estos rumores que empezamos digamos, a tener desde hace 2 o 3 meses atrás en relación a un recorte de la tasa. Sí reconoce un menor dinamismo en la actividad del ente, digamos, rector. Además, también lo que sí ratifica es que el consumo se mantiene, digamos, con un nivel vigoroso. También hace mención a la inversión, en donde habla de una estabilización, pero en términos generales deja una puerta abierta en donde dice que si se fijan en los últimos informes de las reuniones pasadas, deberíamos estar en línea con un próximo recorte, por lo que muchos ya están aventurándose y a pensar en la próxima reunión de política monetaria en el primer recorte. Yo personalmente creo que no es todavía, pero sí probablemente va a ser antes de fin de año. Perfecto, entonces hasta ahí con el tema nacional, hicimos un breve recuento, sigamos con el resto del mundo. Vimos novedades y cifras importantes en Japón. ¿Qué significan las últimas cifras que estuvieron saliendo? Sí, bueno, la economía de Japón creció en el último trimestre un 0,6%, bajo el 0,9% que se esperaba, por lo tanto, claramente es una mala señal. Si bien hemos visto bastante mejora en el problema que viene arrastrando Japón hace casi 20 años, que tiene que ver con la deflación, nos sorprendió negativamente el hecho de que la economía no se expandiera al ritmo que muchos ya adelantaban. Hoy día se está generando una especie de gran controversia porque justamente antes de que del actual primer ministro Shinzo Abe, justamente antes y dentro de sus propuestas, él hablaba de un aumento al impuesto al consumo. Lo que obviamente atenta justamente contra lo que ellos quieren, que están luchando día a día, que es tener digamos, acabar con esta deflación. Por lo tanto, sí ha generado bastante ruido y ha generado incertidumbre. Y por otra parte, ayer tuvimos rumores de que el mismo primer ministro había mandado ya a hacer una especie de estudio sobre un posible recorte en los impuestos a las empresas como medida de compensación a este aumento del impuesto al consumo. Por lo tanto, hoy día, en general, el panorama, como para resumirlo, a mí me parece que Japón es básicamente incertidumbre. Pensábamos que venía mejor quizás de lo que los números finalmente nos mostraron. ¿Y cómo se explican entonces estas medidas que generan controversia y que también son un poco incongruentes contra lo que se estaba buscando hace tanto tiempo? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que hay que recordar también que Japón tiene una gran deuda, tiene hay un déficit que de alguna manera hay que obtener recursos como empezar a taparlo, digamos, a acabar con este gran déficit. Por lo tanto, parte de lo que proponía este gobierno era justamente una disminución en el nivel de deuda que se iba, digamos, a compensar con el aumento de la recaudación. Pero dado que, y a mí me parece que como no se han cumplido tal como ellos esperaban, digamos, como no han aumentado el nivel de precios, como la inflación no ha logrado crecer en la medida que ellos han querido, este aumento de impuestos hoy día genera una amenaza más que una solución al problema de la deuda. Por lo tanto, sí, básicamente es negativo. Y yo sería un poco cauto. Se dice y se espera que el aumento venga a principios del próximo año. Pero no podemos descartar que quizás podrían implementarlo antes, dado que abril pasado era la fecha en cuando debería haber empezado a correr este aumento. Perfecto, Roberto. Y hablando ahora de Europa, vemos hoy un panorama más bien positivo. Pero antes de entrar de lleno en las nuevas cifras, ¿podríamos hacer un diagnóstico de qué significó este año y medio de recesión para el continente europeo? Sí, claro, bueno. Nosotros lo hemos hablado en hartas entrevistas y en general el consenso es que Europa de alguna manera explotó porque no fue sostenible el nivel de deuda que tenían países, sobre todo los países del sur, en relación al crecimiento que tenía cada uno de ellos. En general, yo creo que nos deja harta enseñanza a todo el mundo lo que ha pasado en Europa porque básicamente, y esta es una opinión más personal, creo yo que los gobiernos tienen que tratar de consensuar políticas monetarias con fiscales. Y a mí me parece que ahí hay un claro ejemplo en la zona euro
de un desequilibrio entre las políticas fiscales, es decir, la manera en cómo el gobierno gasta los recursos, y por otro lado la manera en cómo digamos, la política monetaria del Banco Central compensa estos gastos. Por lo tanto, yo creo que en términos generales la enseñanza es buscar un equilibrio entre ambas políticas. Como bien dijiste, tuvimos casi un año y medio, quizás un poco más, de recesión, y hoy día, como gran noticia, que yo creo que los mercados, a mí me parece que no lo celebraron, quizás con la euforia que se debería haber celebrado, porque hoy día se constató que Europa en el segundo trimestre de este año logró salir de la recesión. Es decir, no paró, digamos, de contraerse, de crecer, y logra expandirse por primera vez en bastante tiempo. Por lo tanto, el dato duro es que logró crecer un 0.3%, lo que a mí me parece bastante positivo. Y yo me acuerdo que la última reunión que estuvimos juntos hablamos del tema Europa, y yo pensaba que recién en el cuarto trimestre era probable ver quizás una expansión. Por lo tanto, este es un dato que sin duda nos deja a todos bastante positivo. Y esto también queda muy graficado en otros datos que se entregaron esta semana en Europa. Se entregó el sentimiento económico SIU, que es digamos, es un indicador bastante popular y de relevancia en Europa. Lo entregaron tanto para Alemania como para la zona euro, y en ambos sorprendió con una puntuación bastante alta, sobre 42 y 44 puntos. Así que en general estos brotes que veníamos hablando y que habíamos pensado se empiezan a confirmar, y a mí me parece que es bastante positivo. Sí, yo sería todavía cauteloso y todavía creo que deberíamos estar mirando muy de cerca sobre todo lo que pasa con la política en Europa, en la zona euro, y especialmente en países como Italia, Grecia, Portugal y España. Yo creo que todavía hay amenazas políticas, pero y como para cerrar también, creo que el gran aplauso se lo tiene que llevar Francia y Alemania, que fueron básicamente los países que lograron impulsar en este segundo trimestre de la economía. Entonces, ¿lo peor ya pasó? ¿Sería un crecimiento sostenido? ¿Qué en el fondo, qué podemos predecir de acá a fin de año quizás? Yo creo que decir que lo peor ya pasó es un poco jugado. A mí me parece que todavía deberíamos esperar y ver el comportamiento, ver los números del tercer trimestre. Creo yo que podríamos empezar a ver una estabilización. Yo no me aventuraría a decir que desde aquí para arriba es puro crecimiento. Creo que, como sabemos, los ciclos económicos tienen una... O sea, cuando hay tendencia, las tendencias tienen correcciones, y en general a mí me parece que si bien hay que estar optimista y hay que ser positivo ante este dato, creo que también hay que ser cauteloso y esperar también datos que nos vuelvan a confirmar esto. Perfecto, Roberto. Entonces nos quedamos con esta mirada y sobre todo este mensaje de cautela. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.